Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es David Escalante Gordillo. Soy estudiante del doctorado en gestión educativa en SINADE. En esta ocasión tengo el gusto de presentar una entrevista realizada como parte de la asignatura Retos y perspectivas de la educación. El tema que abordaremos es la función del docente y la evaluación del siglo XXI. Y para ello contaremos con la valiosa participación del doctor Eric Tigrán Sánchez Melchor, a quien agradezco su tiempo y disposición para compartirnos su experiencia y visión sobre este tema tan relevante en la educación actual. Muy buenas tardes, estimados doctorantes y público en general que nos favorece con la atención a este producto audiovisual. Quiero saludarlos y comentarles que este ejercicio de comunicación se da en el contexto de la materia de retos y perspectivas de la educación, del doctorado en gestión educativa de SINADE, y acudo a este espacio de comunicación, repito, por la invitación de David Escalante Gordillo, quien es estudiante de este doctorado, y que me invita a reflexionar a la distancia y al tiempo sobre algunos temas relevantes, sobre la evaluación, sobre la educación, sobre el rol docente. Yo agradezco que considere que mi opinión puede ser interesante. Y me presento, mi nombre es Eric Tigrán Sánchez Melchor, soy doctor en gestión educativa, maestro en administración educativa, licenciado en ciencias de la comunicación, me dedico a la docencia, me dedico a la función directiva de instituciones de educación media superior y trabajo como consultor en desarrollo organizacional y pues agradezco nuevamente la invitación. Compartiré algunas ideas que yo tengo en el entendido de que soy un buscador y que en el proceso de esa búsqueda pues he adquirido algunas ideas que son mías y que obviamente son consecuencia de la experiencia, pero también son consecuencia de otros pensadores, entonces no son tan mías. Sin embargo, yo de lo único que soy responsable es de mis errores. Mis aciertos seguramente son el resultado de una amalgama de conocimientos que se han ido acumulando y que han ido pues eclosionando en la dinámica de la praxis de un servidor. Entonces, aclarando el punto de que mi única responsabilidad es con respecto a mis errores, voy a proceder a reflexionar con quien se tome el tiempo de ver este video los siguientes temas. Pues aquí vamos a iniciar con una cuestión bien interesante que dice, desde su experiencia, desde mi experiencia, cómo ha cambiado la función docente en el siglo XXI. Es una pregunta interesante que no se puede resolver desde la simplicidad, se tiene que resolver desde la complejidad. La complejidad nos obliga a pensar de forma sistémica, a pensar que un hecho en específico es el producto de un número enorme de variables que colisionan en un tiempo y espacio determinado y generan un resultado. En este sentido, es importante que quienes nos ocupamos y nos preocupamos, sobre todo preocupamos por el tema de la educación, seamos sensibles a este enfoque de la complejidad. Nada es simple, nada es lo que se ve a primera vista. Entonces, desde este enfoque yo puedo responder que el rol del docente en el siglo XXI ha cambiado como ha cambiado durante todo el proceso de la civilización humana. ¿Por qué cambia el rol de un docente? No es por la tecnología, no nos equivoquemos. La tecnología es solamente una variable. E insisto tanto en este punto y empiezo con este tema, porque pareciera que la tecnología por sí misma va dictando el rumbo no solamente de la educación, sino de la civilización. Es verdad que los saltos tecnológicos que cada vez vemos más rápido, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, mi padre nació cuando existía apenas la fotografía, la radio todavía no existía, la televisión
todavía no existía, la televisión en blanco y negro, luego la televisión a color, y cuando él muere estaban los inicios del internet. Entonces fíjense los saltos que dio la tecnología, que cambió el hábitus de consumo de comunicación y por consecuencia el cómo interactuamos en la vida de un hombre que nació a mediados del siglo pasado. No había televisión, solamente había fotografía, medios impresos, se inventa la radio, se convierte en electrónico el fenómeno de la narrativa que antes era alrededor de, pues, de la cena, los mayores, las abuelas platicaban las cosas, y ahora se hizo electrónico el formato. Igual, bueno, la televisión empezó a acaparar la atención de los jóvenes, de los grandes. Era una televisión por casa. Luego empieza la televisión y la radio a sintetizarse en un solo medio, que llega a ser el internet de las computadoras. Fue increíble esos momentos de cambio. En nuestra generación, nosotros pasamos de nacer con televisión a color a escuchar música en cassettes, ahora después en CDs, después en los formatos digitales, y ahora en un teléfono celular tenemos todos. Perdón, probablemente me extendí en este contexto, y sí, con esto quiero dejar muy claro que la tecnología sí es un factor, pero no es el único. Pensar desde la complejidad nos obliga a revisar autores importantes sobre los temas de las mediaciones, y yo quiero recomendarles a un autor que a mí me gusta mucho, que es Martín Barbero. Pueden googlearlo y ver la teoría de las mediaciones, y cómo él nos habla de que hay una serie de elementos que modifican las condiciones en las que nos comunicamos, por lo tanto, cómo socializamos, y este fenómeno, por supuesto, que impacta la educación. Sí, el rol del docente ha cambiado, pero ha cambiado por los cambios culturales, ha cambiado por las situaciones sociales, ha cambiado por las situaciones económicas y por las situaciones políticas, y sí, efectivamente por las tecnológicas, pero es una amalgama de variables que se tiene que pensar, repito, desde la complejidad, porque esa complejidad nos obliga a reflexionar antes de pensar en el rol del maestro, en el rol de la educación misma, es decir, ¿para qué educamos? Hay quienes dicen que en este momento estamos educando para una sociedad que ya no existe, y las demandas de la sociedad, de nuestros alumnos, jóvenes, no tan jóvenes, niños, son muy diferentes a lo que nosotros estamos comunicando en las aulas. Esa es una situación que está en debate y que puede ser hasta cierto punto una trampa, porque si no contestamos primero la pregunta del para qué estamos educando, y esa pregunta se puede contestar desde muchos lugares diferentes, desde el sistema educativo nacional, desde la constitución política, desde las interpretaciones críticas sobre la escuela, desde un enfoque de competencias laborista, desde un enfoque social, desde un enfoque comunitario, o desde este mare magnum de la globalización, la internacionalización, que son cosas diferentes, las consecuencias favorables y no favorables de las políticas de la Agenda 2030 y de todo el movimiento de derechos humanos que está configurando una forma nueva de concebir la autoridad y las relaciones humanas. Entonces sí, efectivamente, el rol del docente ha cambiado. El rol del docente ha dejado de ser como una autoridad unívoca a convertirse en un acompañante, a convertirse en un facilitador, o también a convertirse, en algunos casos, si ustedes me lo permiten, en una víctima del entorno y de la vorágine mediática. El docente está súper observado a través de cámaras, a través de micrófonos, a través de estos medios de captar la realidad, que luego pueden editarla y pueden reconstruir una verdad que no existe a partir del manejo de los tiempos, de los movimientos, de los audios, y pues llegamos al tema de la posverdad. Son temas importantes que tenemos que reflexionar quienes nos dedicamos a la educación, porque pareciera que la respuesta es fácil, que la respuesta sí ha cambiado, hoy tienen que tener habilidades digitales y estar muy al pendiente de las nuevas innovaciones de la inteligencia artificial, y saber grabar un video, y saber editarlo, y saber comunicarse a través de redes. Sí, todo eso es ya muy platicado, pero las verdaderas habilidades y los verdaderos compromisos de un docente
van más allá de sus habilidades digitales. Tienen que ver con ser un necio en formar pensamiento crítico, que cada vez es más difícil porque pareciera que ya todo está solucionado, que con preguntarle a ChatGPT o a Gemini vamos a tener las respuestas para los ensayos, inclusive de este doctorado y de las maestrías, que todo lo podemos resolver a través de Google, y el pensamiento crítico, que exige una reflexión y un replanteamiento, sigue siendo importante, y creo que esa es una de las misiones fundamentales del docente. Paso a la siguiente pregunta, que nos dice: ¿qué habilidades considera indispensables para el docente actual y por qué? Creo que contesté un poco esa pregunta. Desde mi perspectiva, las habilidades digitales son fundamentales. Es decir, casi me atrevería a decir que sería muy difícil ser docente en este contexto sin el manejo de estas habilidades digitales y de comunicación. Pero eso no quiere decir que sea lo único. Creo que esto es la punta del iceberg y que requiere el docente, dependiendo de cada nivel, pero puedo hablar en general. El docente necesita leer. El docente tiene que hacer la tarea. Y la tarea es documentarse, la tarea es leer no solamente lo que indican los programas, no solamente las versiones políticamente correctas, sino también a los críticos. También exponerse en foros, ya sea presenciales, virtuales, escritos, y ver que sus ideas funcionan y tener la mansedumbre de corazón, diría en el enfoque religioso, yo diría la inteligencia y la sabiduría para entender que no somos poseedores de la verdad absoluta y que nuestro pensamiento puede cambiar. Quiero hacer alusión a un autor que me fascina, que es Michel de Foucault, que le preguntaba a un entrevistador que en un lapso de 10 años lo entrevistó 2 veces, y le dice en la segunda entrevista, después de 10 años: oiga, usted piensa muy diferente. Y le contesta nuestro gran teórico del poder, le dice: no leo tanto para no cambiar de opinión. Entonces, más importante que las habilidades, que es indispensable, es el profundizar en lo que estamos haciendo y el para qué lo estamos haciendo, y la única forma de lograrlo es leyendo hasta que nos sangren los ojos. La tercera pregunta, que dice: ¿cuál es el papel de la tecnología en el ejercicio docente y cómo impacta la evaluación? Ya se imaginarán mi respuesta. Primero tendremos que pensar qué es la tecnología. La tecnología no solamente se circunscribe a los temas digitales. La tecnología es cualquier proceso complejo o cualquier herramienta que nosotros construyamos para facilitar estos procesos. Pueden ser procesos físicos o procesos intelectuales. Si hablamos exclusivamente sobre las herramientas digitales, nos queda perfectamente claro que es muy fácil elaborar tareas, trabajos o exámenes con la tecnología actual. Entonces, si nosotros pensamos en la evaluación como con un enfoque monolítico, es decir, que el alumno tiene que saber exactamente este concepto con estos puntos, con estas IES, estamos en la lona, diría mi padre y algún entrenador de box. No hay manera que sobrevivamos, porque la tecnología le permite a los alumnos tener una precisión que jamás nos imaginamos quienes estudiamos en esos lúgubres y húmedos lugares que se llamaban bibliotecas, y que nos teníamos que aprender citas completas. Ese tema creo que ya lo rebasamos. Regresando al tema del enfoque crítico, si nosotros planteamos aprendizaje basados en problemas, en proyectos, en enfoques heurísticos que nos obligan a descubrir, a tomar un segmento de la realidad desde cualquier ciencia, que puede ser desde el idioma, puede ser desde las matemáticas, desde la ciencia, a tomar un hecho y la realidad, desestructurarlo y volverlo a estructurar, es muy difícil que pueda tener 2 alumnos el mismo resultado. Entonces nos enfocamos en evaluar los procesos. Nos enfocamos en evaluar, es decir, asignarle valor a la forma en la que el alumno o la alumna construye el proceso de solución de un problema, construye un proyecto o realiza constructos que les permitan tener andamiajes conceptuales. En este sentido,
lo que estamos valorando, no estoy diciendo evaluar, estoy diciendo evaluar, es decir, asignarle valor desde este enfoque, es entender cómo fue el proceso de comprensión y cómo va a poder el alumno o la alumna solucionar problemas concretos. Y esto nos lleva a buscar que la información se convierta en conocimiento a través de lo útil, a través de lo que puede producir. Me acusarán ustedes de ser un poco pragmático, me refiero a las ciencias exactas. En los procesos complejos, por ejemplo en las ciencias sociales, en la filosofía, también puede suceder esto desde un enfoque más teórico. No quiero extenderme más de lo necesario, pero bueno, ese es mi punto de vista. Efectivamente, el docente responsable está al pendiente de la tecnología y de cómo esa tecnología puede ayudar al alumno a ser más creativo, más crítico, más prospectivo. Y pues la evaluación tiene que cambiar. Ya no estamos evaluando resultados desde mi perspectiva muy humilde, ¿verdad? ¿Qué retos se enfrenta la evaluación hoy en día? Pues creo que lo contesté en la pregunta anterior. ¿Qué tipo de evaluación cree que favorece mejor el aprendizaje en el contexto actual? También creo que ya lo respondí, sin embargo quiero hacer una extensión. La evaluación formativa, sumativa, todo esto que aprendemos en los textos sobre evaluación educativa, creo que se ve complementada con un enfoque que a mí me parece muy interesante, que es la evaluación iluminativa, es decir, la evaluación que da luz, la evaluación que sirve como bucle entre la terminación de un proceso y el inicio de otro, es decir, la evaluación que determina un diagnóstico y que nos habla de nuestras debilidades y nos da luz sobre lo que tenemos que fortalecer. Entonces la evaluación en el aula debe ser una evaluación que emancipa al educando, al que aprende, y que le da rutas para mejorar su proceso. Para ello necesitaríamos que el estudiante estuviera interesado en seguir creciendo, que ese es otro tema del cual podríamos hablar cantidad de horas. ¿Cómo ve el futuro del rol docente y la evaluación en los próximos años? Pues habrá que ver las mediaciones que se presentan en ese contexto, cuáles son los cambios sociales, cuáles son los cambios culturales, políticos, tecnológicos y económicos. ¿Hacia dónde va? Y con esto concluyo. ¿Hacia dónde va nuestra civilización? Si nosotros tenemos una premisa fundamental para pensar, que es entender las causalidades y los propósitos, va a ser más fácil que la complejidad la comprendamos o que podamos pensar desde la complejidad. Es decir, la causa del proceso de educación tiene que ver con el origen del hombre como ser civilizado, en el cual decidió reunirse en comunidades y establecer condiciones para vivir más y para vivir mejor. Ese mismo principio aplica en la actualidad. A lo mejor antes teníamos que cuidarnos de unos gatos gigantes con colmillos enormes. Hoy tenemos que cuidarnos de los cárteles, de los sistemas de delincuencia organizada. Nos tenemos que cuidar de los fraudes financieros. Es protección. Tenemos aspiraciones de vivir en mejores condiciones. Bueno, pues son la salud, la cuestión económica, la cuestión de las relaciones interpersonales, los estados de derecho. Entonces, la causalidad no ha cambiado y el propósito. ¿Sí? Mejor vivir y vivir mejor en mejores condiciones. Apelo a Maslow, la pirámide de Maslow, que seguramente todos ustedes conocen. ¿Y cómo va a cambiar el rol docente conforme vayan cambiando las condiciones en las cuales queramos vivir mejor y queramos organizarnos mejor como sociedad? Siempre hay una relación para todo sistema educativo, que es la relación individuo-sociedad. Yo formo a un individuo que requiere una sociedad a la que aspiro, o yo construyo una sociedad para potenciar al ser humano al cual quiero llegar. Es una dicotomía, un binomio que está en constante movimiento y que se retroalimenta el uno del otro. Sé que el tiempo es poco y que de alguna manera son temas muy complicados,
Probablemente mis respuestas no son las que esperaban que se ubicaran en el contexto de la didáctica, en el contexto de las políticas educativas, pero creo que la educación se tiene que pensar desde la complejidad y que pensando desde la complejidad es más fácil llegar a conclusiones precisas sobre políticas educativas, sobre formas metodológicas, sobre tecnología educativa y didáctica. Pero si no pensamos la educación desde lo complejo, puede ser que nos quedemos solamente en la orillita, en los efectos y no vayamos a las causas. Agradezco nuevamente la oportunidad de participar en este ejercicio que me pareció maravilloso. Espero que estas respuestas contribuyan a su formación y la verdad quisiera pues agradecer y ponerme a las órdenes del grupo, del maestro y de todos los que están viendo este video para que hagamos estos ejercicios que me parecen de verdad valiosos y que tomemos las redes por asalto y que quien busque algo trascendente en las redes no encuentre nada más malos chistes, personas burlándose, personas grabando a situaciones comprometidas de otros, sino que encuentren debate, encuentren estas exposiciones con las cuales podemos estar de acuerdo o no, pero que nos hacen más ricos. Muchas gracias, buenos días, tardes, noche, y espero que sigamos en contacto a través de estos medios. Adiós. Agradezco nuevamente al doctor Eric Tigrán Sánchez Melchor por su participación en esta entrevista y por compartir sus valiosas reflexiones en torno a la función del docente y la evaluación en el siglo XXI. Este ejercicio académico busca contribuir al análisis y comprensión de los retos que enfrenta la educación en la actualidad. Muchas gracias por su atención.